dar ahorita en la tarde, que ahora tengo una muy buena, una mejor conexión a internet, entonces lo podemos hacer de esa manera. Y vamos a arrancar con lo que nos convoca de Electro. Muy bien. A ver. Ok. La clase pasada, cuando estábamos hablando sobre este cuadro, es que había una señal intermitente, me escuchaban muy entrecortado y habían dificultades para que me pudieran entender. Pero esta imagen, desde la clase pasada, lo único que hablaba era de las diferentes formas de los potenciales de acción de acuerdo a las células. Yo les decía que si había una diferencia importante, por ejemplo, entre el nodo sinusal o sinoauricular, como le llaman, con respecto a las células del sistema His-Purkinje y el músculo ventricular contráctil, era básicamente que el potencial de acción de las células marcapaso, de las células del nodo sinusal, no tenía una meseta, básicamente era un pico que rápidamente generaba una repolarización, y precisamente por esas células de ser automáticas y tener esa característica no contráctil, sino de producción del impulso, no tenían esta característica gris que tienen las células contráctiles, donde hay una fase cero, donde hay rápidamente una entrada de sodio por unos canales que son voltaje dependientes de sodio, hasta llegar a la parte 1, donde empieza rápidamente a entrar calcio y se detiene la entrada de sodio, donde esa membrana que estaba inicialmente en reposo a menos 60 o 90, de acuerdo, o a menos 90, de acuerdo a la célula que fuera, pues iba a llegar a tener en la membrana un potencial de ahora positivo, que se permanecía en el tiempo por esa característica contráctil, y que luego había una repolarización que dependía de que el potasio fuera de nuevo a su lugar, que es el espacio intracelular, y el sodio el espacio extracelular, facilitado en contra de gradiente por una bomba sodio-potasio ATPasa. Esa es la característica fundamental de cómo funciona el potencial de acción, que es la forma en la que se describe eléctricamente la despolarización de los grupos de células. Y aunque nosotros habíamos dicho que el miocardio tenía funcionalmente 4 tipos de células, que eran las células marcapaso, las células de transición, las células del sistema His-Purkinje y las células contráctiles, pues definitivamente hay unas diferencias sustanciales en algunas de las células, y acá podemos ver más o menos unas 7 formas distintas de potencial de acción de acuerdo a las diferentes células. Habíamos hablado de la frecuencia cardíaca y habíamos hablado que la frecuencia cardíaca dependía de cuál era el origen de la frecuencia, que lo que esperábamos habitualmente era que la frecuencia se originara en el nodo sinusal, y que si el nodo sinusal por alguna razón no podía responder, o porque estuviera enfermo o demás, lo que seguía a responder era el nodo auriculoventricular, que si este no podía responder, seguía el tronco común de las de His, y que en última instancia, como ritmo ventricular, el último que podía responder era el tejido ventricular. En el electrocardiograma de 12 derivadas, hay precisamente 12 derivadas por una razón. Me adelanté porque voy a dibujar y me voy a meter a Paint para que ustedes puedan entender un poco de qué se trata el asunto de las derivadas y cómo es que se construyen las derivadas. Permítame, yo le doy la entrada a alguien a la clase que apenas está ingresando. Entonces, para poder entender eso, voy a dibujar en Paint, y espero que puedan entenderme mucho mejor, porque Paint es una herramienta muy útil para poder hacer que me entiendan. Un señor que se llamaba Wilhelm Einthoven tomó a una persona y le metió las extremidades superiores e inferiores en una solución conductora, agua con sal, para tratar de que el corazón, que lo voy a dibujar a mal dibujar acá, al interior de este triángulo que estaba más o menos acá, quedara limitado por este triángulo. Significa ello
que tengo la posibilidad de evaluar las características del potencial de acción del corazón y separarlo de otros órganos como el cerebro, que también tiene un potencial eléctrico que se puede medir. Entonces, don Wilhelm Einthoven utilizó 3 derivadas para poder encerrar el corazón. Cuando ustedes tomen un electrocardiograma, se darán cuenta que a un paciente se le ponen 10 cables para lograr 12 derivadas. ¿Y por qué 10 cables? Básicamente por lo siguiente, vamos a creer que este es uno de los electroditos que se pone en el brazo, que es como una manilla, otro se pone acá como una manilla, uno se pone en la pierna y otro se pone en la otra pierna. Básicamente, cuando estamos viendo el paciente de frente, todo lo que está a este lado, al lado de ABR, es lo de derecho, ABL lo izquierdo, y esto es lo de los miembros inferiores. Y aunque la imagen que ustedes ven acá construida está desde los hombros hasta el ombligo aproximadamente, no importa, porque en términos generales, entre los brazos o las derivadas que se ponen en los brazos y la derivada que se pone en la pierna, se forma el triángulo, sin que necesariamente pues tenga que estar acá arriba. Y el que queda en la pierna derecha es lo que se denomina polo a tierra. Entonces se construye ese triángulo. Y inicialmente, cuando el doctor Einthoven hizo sus investigaciones, solamente habían 3 derivadas: una derivada de la derecha, una derivada de la izquierda y una derivada de los miembros inferiores. Solo 3. Esas derivadas miran de forma fija una cara del corazón, y si nosotros fuéramos a ser realmente estrictos, lo que hacemos para poder ver es que ABR mira la parte superior y solo la parte superior del corazón, la parte superior derecha, mientras que ABL solamente tiene la posibilidad de mirar la parte superior izquierda, solo un pedacito, y ABF solamente puede mirar la parte inferior. Entonces, como ustedes bien se podrían imaginar, si solamente existen esas 3 derivadas, hay algunas partes del corazón que no se verían, y las partes del corazón que no se alcanzarían a ver con ninguna derivada serían las partes que voy a pintar de amarillo, que estarían más o menos, bueno, serían las partes que están al interior de este círculo rojo, que quedarían invisibles al electrocardiógrafo. Entonces tendrían que haber otras derivadas, tendrían que haber más. Y por esa razón hay otras 3 derivadas de estas que se denominan derivadas del plano frontal, que serían D1, D2 y D3. ¿Cómo funcionan estas derivadas? Básicamente lo que hacen las derivadas, que se llaman bipolares, D1, D2 y D3 son derivadas bipolares, es valorar la diferencia de potencial que hay entre la extremidad superior derecha y la extremidad superior izquierda. La diferencia que hay entre la extremidad superior derecha y el pie o la derivada inferior que está en la pierna, y la diferencia de potencial que hay entre la extremidad inferior y la pierna izquierda. Es como si fuera una cámara en movimiento que me permite ver más de esta región. Entonces, si yo les dijera que alcanza a mostrarme la derivada de 1. Entonces uno en D1, voy a ponerlo de azul, lo que uno alcanzaría a observar es la parte superior. En D2 uno alcanzaría a ver un poco más, que sería, me toca dibujarlo a mano porque esto no me lo permite hacer. Entonces la derivada de 2 sería aproximadamente esto, y en la derivada de 3 sería aproximadamente esto. Entonces, mucho más del corazón se alcanza a observar, mucho más del corazón. Y como ven, algunas derivadas, pues más o menos se sobreponen y me permiten ver partes similares del corazón. Así, en la derivada de 1 puedo ver la parte superior, en la derivada de 2 puedo ver una gran parte anterior del corazón, y en la de 3 puedo ver parte inferior del corazón. Entonces, yo les dijera a ustedes, muy bien, ¿cuáles son las derivadas que me permiten ver la parte inferior del corazón? Entonces podríamos decir sin duda que la derivada D2 me permite ver la parte inferior del corazón, que la derivada D3 me permite ver la parte inferior del corazón, y la derivada ABF, D2, D3 y ABF me permiten ver la parte inferior. Mientras si yo les pregunto, bueno, ¿y cuáles me permiten ver la parte superior izquierda? Entonces sería la derivada, en este caso, la derivada ABL y la derivada de 1. ¿Y qué derivada me sirve para ver la parte superior derecha? La mejor es ABR.
Esa es más o menos la forma en la que las derivadas fueron desarrollándose. Sin embargo, la parte más lateral del corazón necesitaba también algunas derivadas y para eso salieron las derivadas precordiales, que es B1, B2, B3, B4, B5 y B6, que me van a permitir ver el corazón anterior y lateral bajo. Y esa es más o menos la forma en la que está establecido. Entonces las derivadas son muy útiles porque si uno solamente mirara el corazón con una sola derivada, se perdería lo que eléctricamente está pasando en otros lugares. Entonces la pregunta sería, bueno Alejo, ¿y es que el corazón tiene diferentes ritmos en diferentes partes? La verdad es que no. Es que si el corazón está en sinusal en una derivada, debería estar en sinusal en todas. Pero cuando tengo, por ejemplo, un infarto o un crecimiento de cavidades, eso quizás no lo vaya a ver en una derivada. Para poder ver el crecimiento de las cavidades izquierdas, tengo que mirar derivadas izquierdas. Si quiero ver un bloqueo de rama derecha, tendría que ver derivadas que me muestren la derecha. Si quiero ver un bloqueo de rama izquierda, debería mirar derivadas que miren a la izquierda. Y esa es precisamente la característica propia, que uno puede alcanzar a reconocer, por supuesto, fenómenos locales que ocurren en el corazón con algunas de las derivadas que en ese caso le vayan a uno a servir para ese propósito. Entonces, vamos a continuar con la presentación para que podamos avanzar en este propósito de entender el asunto de las derivadas y el asunto de por qué un electro debería ser de 12 derivadas, que básicamente el asunto de que sea de 12 derivadas es para poder comprender un corazón que estamos viendo, por llamarlo de alguna manera, desde diferentes cámaras. Las derivadas que están en este plano, en el plano precordial, le sirven a uno para mirar la cara anterior del corazón, la cara lateral y la cara lateral más baja. Entonces, con eso, la parte anterior del corazón la vamos a tener abarcada casi en un 100%. Y es importante que sepamos, por ejemplo, que cuando hay un infarto agudo de miocardio, para poder saber que esa elevación del segmento ST como característica principal es importante, tiene que ser un cambio que se presente en dos o más derivadas que sean contiguas, que sean derivadas que se correspondan, que sean cercanas, que sean vecinas. Es un aspecto fundamental. Entonces acá ya les había mostrado las derivadas del plano frontal y estas las derivadas precordiales. Esto que están viendo a continuación que tiene letras se llama el eje o la formación del sistema exoaxial. Y es un sistema exoaxial porque se necesita tener la posibilidad de medir las características de la despolarización en algo que denominamos el eje eléctrico. Y el eje eléctrico no es nada más que el vector hacia el cual miramos que se genera la despolarización. Y otra vez más, para ese propósito voy a tener que buscar una imagen para poder dibujar y para que ustedes me puedan entender qué es lo que quiero que me entiendan, que es uno de los aspectos más difíciles de la electrocardiografía y es conocer cómo se encuentra el corazón y poder entender más o menos cómo es el asunto del eje eléctrico que lo vamos a revisar. Acá tengo una imagen que ver para poderles mostrar lo que les quiero mostrar. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Sí, profe, ¿me puede repetir, por favor, qué es el eje eléctrico? La definición como tal que acabas de decir. El eje eléctrico es la dirección de la corriente eléctrica, cómo se va a dirigir la corriente eléctrica en el corazón y eso cómo se puede representar, por supuesto, en este plano o en este sistema exoaxial de eje que llamamos de esa manera. Ya les voy a mostrar muy bien cómo es que se puede hacer esto con esta imagen del triángulo que les quiero mostrar. Voy a abrir esta aplicación de Paint para poder dibujar y para que ustedes me puedan entender lo que les quiero mostrar. Ok, vamos a compartir la pantalla con Paint para que puedan ver bien de qué se trata el asunto del eje eléctrico. Entonces acá tenemos este sistema que se vuelve como un plano cartesiano y que le dice a uno, el eje normal del corazón o el eje normal del QRS va entre menos 30 y más 110. Acá dice hasta 90, pero generalmente se acepta hasta más 110. Entonces, si nosotros ponemos un corazón y le ponemos a esto como si fuera un plano cartesiano y el corazón en el centro, tendríamos que establecer más o menos cuál es la dirección en la que se origina esta despolarización. Entonces vamos hasta allá y vamos a imaginarnos que la energía arranca acá,
en el nodo sinusal y que se dirige toda en esta dirección hasta el nodo auriculoventricular, pero que luego ella baja un poco por el tronco común de las de His y que luego la pared del ventrículo izquierdo tiene una mayor magnitud, es más gruesa y tiene más masa que la del derecho, entonces por eso termina teniendo esta dirección. Si nosotros sumamos toda la energía, más o menos esta es la forma en la que la corriente se dirige, esa es la suma de los vectores y ese es el eje. Ese es el eje normal, que si lo hiciéramos acá, tendría más o menos estas características, este sería el eje, que estaría normal. Pero voy a suponer que va a haber un cambio y que quiero que se imaginen que alguien está levantando pesas. Cuando alguien levanta pesas, obviamente el músculo se hace más grande. Si una persona tiene hipertensión, si una persona tiene un problema de las válvulas, porque las válvulas no le permiten a la sangre fluir con facilidad, el tejido del ventrículo izquierdo, perdón, va a empezar a aumentar de tamaño. Entonces este ventrículo que era de este tamaño, ahora no va a ser de este tamaño. Vamos a pensar que el ventrículo se va a volver mucho más grande, que ahora tiene este tamaño, es un ventriculote. Entonces, cuando tiene más energía, cuando tiene más masa, el vector empieza a cambiar de posición y empieza a inclinarse mucho más hacia la izquierda. Empieza a tener esta dirección, porque el corazón cambia de posición de acuerdo al crecimiento y a la magnitud de ese ventrículo. Entonces la mayoría de gente lo que me preguntaría sería, entonces, bueno, Alejo, y entonces, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué es importante? Porque aunque yo sin ni siquiera tener cosas ahí como una imagen, como una ecocardiografía, una radiografía, el hecho de que el eje se vaya cambiando y que se vaya modificando, tengo la posibilidad de darme cuenta cómo es el crecimiento de las cavidades. Entonces, en general, eso lo vamos a aprender y lo vamos a aprender fácil a reconocer, pero el eje es básicamente la forma en la que se suman esos vectores, hacia dónde va esa energía, que lo normal es que se dirija a razón entre menos 30 y más 110. Entonces, en ese eje cartesiano, este punto, el punto horizontal es 0 grados, el contrario es 180, el superior es menos 90 y el de abajo es más 90. Esa es la forma en la que está construido ese sistema que se llama sistema exoaxial y que va a servir precisamente para poder establecer los rangos de normalidad normal o anormalidad en términos del eje, en términos de más o menos cómo se suma y cómo se dirige la energía en ese miocardio. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta y que parte de la dinámica que nosotros llevamos a cabo para poder establecer el ritmo normal y parte de la dinámica que nosotros hacemos para la lectura del electrocardiograma está relacionada precisamente con la posibilidad de establecer eléctricamente dónde se encuentra el eje eléctrico del corazón y especialmente el eje eléctrico del QRS, que es uno de los que más nos interesa. Muy bien, entonces, cuando nosotros entendemos el sistema exoaxial, que no es tan sencillo de entender, pero que más o menos lo entendemos, pues ya sabemos que hay algo que es importante que se llama el eje. Luego seguimos con esto, que ya lo hemos hablado bastante, y que parte de la tarea fundamental que teníamos era tratar de dibujar cómo era un electrocardiograma normal para poder volver a entender que la P es la despolarización de las aurículas, que el QRS es la despolarización de los ventrículos y que la onda T es la repolarización del ventrículo y que la repolarización de la aurícula no la vamos a ver porque generalmente está por detrás del QRS, entendiendo que la masa de la aurícula es inferior a la masa del ventrículo. Entonces, por esa razón, vamos a entender claramente que no vamos a poder ver en ninguna circunstancia o bajo ninguna circunstancia pues la repolarización de las aurículas. Es importante tener eso en cuenta. Muy bien, entonces, a continuación tenemos que aprender esto que es muy importante, muy importante. Y de nuevo, voy a llevarlo a Paint para poder dibujar. Voy a tener que interrumpir bastantes veces porque dibujar me va a hacer que ustedes puedan entender, o por lo menos eso es lo que creo, para que podamos llevar a cabo estos aspectos que son importantes, que uno se los debería aprender y obviamente con ellos tener mejores posibilidades de que a la hora de interpretar un electrocardiograma tengamos más éxito. Vamos a conocer lo que se denomina nomenclatura del electrocardiograma
y cuáles son las características. Voy a ampliar acá la pantalla un poco y nos vamos a dar cuenta de esto, que esta es la forma en la que conocemos las ondas, los intervalos y los segmentos. Básicamente, las ondas ya las conocemos. Esta se llama la onda P. Ya sabemos que representa la despolarización de las aurículas. Luego encontramos el QRS, que corresponde a la despolarización de los ventrículos. Luego encontramos la onda T, que es la repolarización de los ventrículos. Y rara vez encontramos la onda U. La onda U tiene hay varias interpretaciones que se están tratando de hacer. Algunas personas piensan que la onda U es la repolarización de los músculos papilares, que obviamente son los músculos encargados de la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Es una de las teorías, hay muchas teorías. Ahí encontramos las ondas, pero nosotros tenemos que ver que hay algunas medidas que se relacionan. Entonces, una de las primeras medidas que vamos a conocer son las medidas que se llaman los intervalos. El intervalo siempre cuenta consigo con la onda previa y el intervalo PR comprende desde el principio de la onda P hasta el inicio del QRS. Eso se llama intervalo PR. Entonces tiene que ver con el tiempo de activación de la aurícula y el tiempo que es este segmento PR, que es el tránsito de la energía a través del nodo aurículo ventricular. Vamos a conocer entonces un intervalo muy importante que se llama el QRS. El intervalo QRS de lo que nos habla es de la magnitud del QRS y sabemos que el intervalo QRS debería ser menor de 120 milisegundos. 120 milisegundos. Bueno, Alejo, ¿y entonces a cuánto equivale cada cosa? Muy bien. Nosotros estamos acá asumiendo que cada uno de estos cuadritos es de 1 milímetro. Lo que pasa es que lo tengo magnificado, lo tengo mucho más grande. Entonces, cuando nosotros en el electrocardiograma estamos hablando de lo que se mide de forma horizontal, siempre nos vamos a referir a tiempo. Y cuando nos vamos a referir a lo que está vertical, nos vamos a referir a energía, a milivoltios. Así que cada cuadrito de estos en horizontal equivale a 0.04 segundos o a 40 milisegundos. Mientras que de forma horizontal esto tiene una energía y la energía horizontal es que cada cuadrito de estos equivale a una energía registrada de 0.1 milivoltios o lo que es igual, 10 cuadritos son iguales a 1 milivoltio. Listo. Entonces, esa es la forma en la que nosotros podemos entender el electrocardiograma. Esto está en términos de tiempo. Entonces, yo les dijera, ¿cuánto mide la P? La respuesta sería, ¿cuánto mide en qué? ¿En tiempo o en voltaje? Entonces, yo les pregunto, ¿esta cuánto mide en voltaje? Hasta mide esto que es un cuadrito, 2 cuadritos y 2 cuadritos casi medio. Bueno, vamos a decir que medio. Entonces, mide 40 y otros 40 son 80 y la mitad de otro son 100. Hola. Qué pena, ¿me podrías volver a explicar lo de las flechitas? Es que la verdad no entendí en esa parte. Claro que sí. Cuando nosotros valoramos el electrocardiograma, nosotros lo que queremos es establecer las características de medición. Y nosotros miramos lo que ocurre en el electrocardiograma en tiempo y en voltaje. Cuando yo miro las cosas de forma horizontal, yo las estoy mirando en tiempo, en duración. Entonces, cuando yo miro acá, esto debería saber cuánto mide un cuadrito. Un solo cuadrito de estos, uno solito de estos cuadritos, mide 0.04 segundos o el equivalente, que es más fácil para nosotros para que lo digamos de esa manera, es el equivalente a 40 milisegundos. El cuadrito horizontal, o sea que esto son 40 milisegundos, estos son 40, estos son 40, 40, cada uno mide 40. Entonces yo les dijera a mis muchachos, ¿cuánto mide la P? Entonces me dirían, ¿cuánto mide en qué? ¿En tiempo o en voltaje? En tiempo. Entonces alguien me diría, listo Alejo, vamos a mirar cuánto mide. De acá a acá hay 40. De acá hasta acá hay otros 40, van 80. Y de acá hasta acá vamos a suponer que hay la mitad, o sea, hay 20. O sea, 40, 40 y 20 son 100. O sea que la P, en esta gráfica que les estoy mostrando, la P mide ¿cuánto? 100 milisegundos. 100 milisegundos de tiempo.
¿Cuánto mide el QRS? Entonces uno tendría que mirar el QRS desde que inicia hasta que termina. Y desde que inicia hasta que termina no debería medir más de 3 cuadritos. O sea, no debería, 3 cuadritos son 4, 8, 12, 120. Entonces no debería medir más de 120 milisegundos. Si mide más, consideramos que el QRS es ancho, y si el QRS es ancho, es porque probablemente haya algún trastorno de la conducción. Eso no se constituye, no se considera y no pensamos que sea una cosa normal. Listo, entonces para que lo tengan en consideración. Entonces ya vimos cuánto miden las cosas en términos horizontales, en términos de tiempo. Lo que sigue a continuación es poder establecer cuánto miden en altura. En altura es en milivoltios. Entonces, si una cosa tiene 1 milímetro de altura, o sea, si midiera desde acá hasta acá 1 milímetro, sería 0.1 milivoltios. Entonces yo les pregunto a ustedes, muchachos, acá la P, ¿cuánto mide? Es muy difícil porque miren que la rayita no coincide con esta rayita, está un poquito levantada. Entonces decimos que esto es de más o menos, un poquito más de un cuadrito. Vamos a decir que es un cuadrito y cuarto. Entonces uno diría que mide 0. Por ahí 0.12 o 13, porque no alcanza a ser de un cuadrito completo. Si algo mide un cuadrito es 0.1, si es de 2 cuadritos, 0.2, y si es de 3 cuadritos, 0.3, y si es de 10 cuadritos, mide 1 milivoltio. Entonces, eso es en términos de energía, para que cuando ustedes les digan, hombre, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa si uno tiene una P que no es como la que están viendo ahí, sino que vamos a dibujar una P más grande, una P mucho, mucho más grande, que no es esta P, sino que vamos a suponer que es una P así de grande? Esta P, si fuera así, ¿cuánto mediría en energía? Desde la parte más baja hasta la más alta, acá mediría 2 milivoltios. Perdón, 0.2. Eso mide 0.1 hasta acá 0.2. Entonces, 0.2 es mucho más alto. Es mucho, mucho más alto. Y si fuera mucho más grande, obviamente, pues una P no mide tanto nunca, pero si vamos a suponer, solo a suponer que es, entonces, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, casi 0.7, sería muy grande, sería casi un QRS. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que lo que se mide horizontal es en tiempo y lo que se mide en vertical es de energía, Muy bien, como el electrocardiograma se lo inventaron en algún momento, y para poder registrar lo que pasa en el electrocardiograma, una aguja caliente sobre papel térmico dejaba estas marcas. Este papel corría a cierta velocidad. La velocidad estándar a la que corre el electrocardiograma es de 25 milímetros por segundo, y de esa manera se puede establecer esto que nosotros conocemos muy bien. Lo que conocemos muy bien es el valor de cada cuadrito, que cada cuadrito vale el equivalente a 40 milisegundos, que cuando nosotros sabemos que hay 5 cuadros, vamos a cambiarle de color y vamos a ponerle un color azul, que 5 cuadros de estos equivalen entonces a 200 milisegundos, y que eso realmente es muy importante cuando lo miramos en términos de tiempo, porque cuando lo miramos en términos de tiempo podemos entender que esto ocurre en una cantidad muy pequeña de tiempo. La despolarización de la aurícula dura muchísimo menos de un segundo, es una cosa supremamente lenta. Entonces ahora uno empieza a entender la velocidad. Y también entenderemos que 10 milímetros siempre va a equivaler a 1 milivoltio. Eso es lo que se denomina de forma estándar la estandarización del electrocardiograma. Muy bien, entonces hemos hablado de la velocidad, hemos hablado del voltaje, y ahora tenemos que hablar de los segmentos y los intervalos. Ya vimos las ondas, ya vimos estos primeros intervalos. El intervalo es lo que tiene en cuenta la onda previa, el segmento no la tiene en cuenta. Aprendámonos los segmentos. El segmento PR va desde el final de la P hasta el inicio del QRS. El segmento ST es muy importante porque es donde nosotros buscamos si hay infarto, si hay alguna lesión, si hay alguna cosa importante en términos de hipoperfusión del corazón, y va desde el final del QRS hasta el inicio de la onda T. Ese es el segmento ST. ¿Qué más hay entonces? El intervalo PR. El intervalo del PR va desde el principio de la P hasta el inicio del QRS.
El intervalo QT es muy importante. El intervalo QT va desde el principio del QRS hasta el final de la onda T. Ese intervalo tiene que ver con la despolarización y la repolarización del ventrículo. Y cuando el QT se prolonga, cuando está prolongado, los pacientes tienen riesgo de sufrir arritmias cardíacas. Entonces, por eso uno lo tiene que tener en cuenta. Es importante entonces en esta diapositiva centrarnos en cuáles son los segmentos, cuáles son los intervalos y cuáles son las ondas. Para que Profe, Hola. una pregunta, mira que ahí tenemos dos intervalos que es PR, tenemos el PR que es desde el final de la P hasta el principio de la R y tenemos el otro PR que es antes de la onda P hasta la R también. ¿Cómo sabríamos en sí diferenciar cuál nos preguntan o cuál deberíamos de mirar? Excelente pregunta. Entonces recuerda que el intervalo incluye la onda hasta el principio y el segmento no incluye la onda. Entonces, pilles el segmento PR, final de la P, inicio del QRS. Pilles el segmento ST, desde el final del ST hasta el inicio de la T. Sí se la pilla. Mientras que el intervalo las junta. Pilles el intervalo ST. El intervalo ST es desde el final del QRS, incluyendo la T, y pilles el intervalo PR que incluye la P. Y pilles el intervalo QT. El intervalo QT es todo el QRS y toda la T. Cosas que se usen. El intervalo PR se usa mucho. El segmento PR se usa mucho. El segmento ST se usa demasiado, excesivamente. El intervalo QT se utiliza, el intervalo ST no se utiliza, no se suele utilizar. Pero es importante que conozcan la diferencia entre intervalo y segmento. El intervalo contiene las ondas, el segmento no las contiene. El segmento no las contiene. Entonces, porfa, es importante que en estos términos lo recuerden, que en esos términos sepan de qué se trata, porque llega una cosa que les puede complicar un poquito más la vida, que se llama la nomenclatura del QRS. Vamos a hablar de la nomenclatura del QRS y vamos a hacer unos ejercicios para que me puedan entender. Cuando usted observa esto que hay acá, que es una onda P positiva, un complejo QRS y una onda T y hasta la U, eso es lo que la representación del electrocardiograma, pero eso no siempre se ve de esa manera, sobre todo porque no en todas las derivadas esto se va a ver igual. Entonces, lo que yo quiero que sepan es que a esto que ven acá como QRS, y eso es en lo que nos vamos a centrar, pues va a cambiar la forma del QRS, va a cambiar la forma del QRS y necesito que aprendamos algo que es importante. La nomenclatura del QRS se llama así independientemente de la forma en la que se vea. ¿Cómo así? Eso es una línea de base, ahí arranca. Cada vez que ustedes vean que el QRS arranca y hay una deflexión, a la primera deflexión negativa la vamos a llamar la onda Q, a esa primera deflexión negativa. No puede haber nada de para arriba. Si hay algo ya arranca para arriba, ya es una R. Entonces la primera deflexión negativa va a ser la onda Q. Cuando hay una deflexión, en este caso una inflexión positiva, a lo positivo lo vamos a llamar R. Y lo que queda después de la R, cuando aparece y cuando existe, lo vamos a llamar S. O sea que para que haya S, tiene que haber o tiene que existir una R grande, chiquita, como quieran. Para que exista esta, tiene que haber una R. Entonces, esta primera se llama Q, esta se llama R y esta se llama S, que para que exista tiene que haber una R. ¿Por qué nos está diciendo eso Alejandro? ¿Usted por qué nos está diciendo eso siendo que siempre hay QRS? Porque no siempre hay Q, no siempre hay Q. De hecho, la onda Q generalmente es un indicio patológico cuando esta es muy grande o es única. Puede ser incluso la manifestación de una lesión antigua, de un infarto ya constituido. Entonces, por eso no esperen encontrar ondas Q siempre. Entonces vamos a aprendernos lo que se llama la nomenclatura del QRS. Para eso voy a tener que buscar una imagen para poderla compartir con ustedes. Hola. Pero antes de que pases ahí, el tercer dibujo que hiciste sería un RQ.
No, un RS. Un No hay RS. Q. RS, no hay Q. No hay Q. Ya me van a entender, se los juro que ya me van a entender, ya me van a entender. Listo, Profe, profe. pero entonces no habría manera de que de pronto quedara QS. Sí, claro, también. Bueno, Sí. QS es muy difícil. QS es muy difícil porque son dos negativas. Póngame cuidado a esto. Aquí estamos. ¿Están viendo el paint? ¿Sí o qué? Sí, profe. Listo, esas son las diferentes formas que hay. Entonces yo les decía, la primera deflexión negativa se llama Q, la inflexión se llama R, la positiva, y la segunda es S. Para que hubiera un QS, que sería este, básicamente sería solamente una onda profunda y muy grande, que básicamente sería o lo uno o lo otro, no hay R por ningún lado. Y si somos estrictos, eso sería solo una Q, pero se llama o lo conocemos como QS. Mírenla acá, pídensela acá. Muy bien. Alejo, yo estoy viendo una cosa particularmente rara allí, y lo que estoy es que hay unas mayúsculas y unas minúsculas. Excelente. La mayúscula siempre va a representar a la onda más grande, a la onda más grande. Y si hay ondas, por ejemplo, que son del mismo tamaño, uno las puede representar o mayúsculas o minúsculas, pero las dos quedan iguales. Entonces póngale cuidado. Y alguien me diría, Alejo, pero venga, es que esta es Q y esta es QS. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente ninguna. Esta es una onda muy pequeña y generalmente la llaman Q. Y cuando es muy profunda la llaman QS. Pero en términos generales a mí no me preocupa. Porque si usted a esto le dice Q y a esto le dice Q, me está diciendo lo mismo, me está diciendo la verdad. Las dos son ondas Q. Entonces, para que podamos tener éxito en esto que queremos, vamos a tomar un electrocardiograma y vamos a bautizar cada una de las ondas que encontramos en ese electrocardiograma. Pero no sin antes decirles algo. Hay una que es especial. Miren esta. Tiene una deflexión positiva, es una R, ¿sí o qué? La segunda es una S y vuelve y arranca para arriba. Sería otra R. Entonces, cuando uno tiene una onda que se repite, le pone el valor de prima. Acá se repite R chiquita, R grande. Entonces, esta es una R prima. Uno podría tener entonces esto, una onda normal, ¿sí o qué? Esto que es una R, la de abajo que es una S, esta que es una R. Esto no va a pasar, esto casi que es imposible que ocurra. Pero me sirve para que ustedes me entiendan qué es lo que yo quiero que quede claro. Y vuelve a la línea de base. ¿Esto qué es? ¿Esta qué onda es? Una R, R. R, ¿Esto qué es? S, 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 Una R, S. R prima. ¿Y esto? S. S prima. Entonces, la única que no puede llegar a tener prima, que no puede llegar a tener prima, es la Q. La Q no puede tener prima. ¿por De qué, resto, profe? porque cuando la Q vuelve a su línea, ya se va a convertir en R y no puede volver a bajar nunca más. Mientras que todas las que se repitan para arriba van a ser Rs y mientras las que se repitan para abajo van a ser S. La Q es la única que no le da esa posibilidad. Porque Profe, la Q y termina ahí. puede caber la posibilidad de que esa Q vuelva a aparecer, pues se pueda repetir. No te entiendo la pregunta. Lo que yo te puedo decir es que la Q, cuando tenemos esto, arranca para abajo. Cuando llegue hasta acá, ya no puede haber más Q. Ya lo que de ahí en adelante siga para abajo va a ser S. Profe, y Hola. eso, y eso es porque siempre va a haber como una línea recta antes de que empiece una Q. Entonces vamos a saber que la diferencia entre la Q y la S es que la Q tiene que tener un plano antes y la S sí puede ser continua, ¿cierto? Y que la S se genera después de una R. Pues una R chiquitica, oiga, usted puede llegar a ver esto, ¿sí? O que póngale cuidado. Mínima, pero una cosa así chiquitiquitica, así, chiquitiquitica. Póngale cuidado, así. Y luego tener esto para abajo, así. Entonces, ¿eso qué sería? Una R chiquitiquitica, pero hay R. O sea que eso ya no es Q. ¿Sí me entienden? Ya la Q nunca apareció. De hecho, nunca se manifestó. Profe,
Hola. Entonces la Q solamente aparece al inicio después de la onda P, solamente ahí. Después Solamente ahí. solamente es ese. Solamente ahí. Entonces, para que haya Q, tiene que ser que no haya nada de subida, que se haya taquete de una caída. Pero si hay una chiquitiquitica, eso es R. Eso ya es una R. Y eso desaparece la Q, hace que la Q nunca haya existido. Y eso es una diferencia fundamental. Es una diferencia fundamental y por eso vamos a ir a ver electros para que ustedes me digan qué patrón tiene el electro, porque es que no en todas las derivadas se va a ver de la misma manera. Listo, entonces vamos a tomar un electro, voy a buscar un electro, vamos con electrocardiograma, un electrocardiograma normal. Normal, un electro normal, vamos a buscar uno bien definido, uno bien parchado y arrancamos a buscar. Este de pronto no es tan normal, vamos a buscar uno que esté bien definido. Ese está bueno. Ese está bueno. Y vamos para el Paint. Y vamos a ponerlo más grande para que me puedan entender. Listo. Listo. Vamos a arrancar acá. ¿Están viendo la pantalla de Paint conmigo? Sí, profe. Listo. Entonces, tenemos la derivada de 1, que es esta que tenemos acá. Vamos a ponerlo acá. Esta es la derivada de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, que la moché, está mochada, B1, B2, B3, pero lo que me importa es que vamos a tratar de establecer en algunas. Muy bien, quiero mirar solo y nada más que la nomenclatura del QRS, solo la del QRS, nada más la del QRS, que aunque no tenga Q, se llama QRS, ¿listo? Así se llama. Bueno, entonces, esta, ¿cómo la llamaríamos? La de 1, ¿cómo la llamaríamos? ¿Hay Q? No. No hay Q, ahí no hay una Q. Que no diga que es que yo estoy seguro que hay una Q. No, no hay una Q. Entonces, ¿qué hay ahí? R. Una R. R. Y la ponemos mayúscula. ¿Y hay S? Sí. Sí. Es muy difícil, muy chiquitita, pero digamos que sí. No hay. Chiquitica, pues para les gusto, pero que uno diga que hay una S ahí, que sea la S de la vida. Yo no veo No esa. Ahí donde usted encerró no hay ese. Ahí no hay S, ¿sí o qué? Entonces sería una R ahí, solo hay R. Y si yo les pregunto, listo, eso es un patrón R, significa que no hay ni Q ni S. Pero ¿cómo se llama ese complejo? Toda la vida, ¿cómo le vamos a decir a ese complejo? QR. Eso, excelente, así se llama, no importa cómo se vea, pero así se llama, excelente, excelente. Profe, qué pena. Hola. Pregunta, ¿por qué no hay una S? O sea, si se ve como la hacia abajo, pero no hay una S es porque no sigue ahí. Lo que pasa es que eléctricamente la representación del QRS depende de dónde esté el electrodo. Te voy a dar un ejemplo. Vos acá en esta derivada de 1 no alcanzas a ver nada de S, pero si te vas a B2, por ejemplo, te vas a dar cuenta que en B2 la S predomina, es mayor, es más grande, y eso es lo que se espera, que en B1, B2 y B3 hayan S, pero que en D1 y D2 de pronto no, generalmente no, y si hay, es muy pequeña. Eso es lo normal, es lo que se espera que ocurra, que en D1 no haya, en D2 sea mínima, pero en B1 y en B2 también. Alejo, ¿y eso de qué depende? Listo, mis muchachos, les voy a mostrar de qué depende. Eso es una de las cosas más difíciles de entender de electro. Entonces les voy a explicar por qué hay R's y por qué hay S's, y por qué va positiva y por qué va negativa, y eso de qué depende. Para eso tengo que hacer un dibujo y voy a abrir otra cosa de Paint. Ni siquiera otra, hagámoslo en este. No hay ningún problema, lo volvemos a traer. Póngale cuidado, concéntrense acá mucho, porque me toca dibujar. Yo esto lo hacía en el tablero y en clase era muy fácil, pero ahora estoy embalado porque me toca dibujar y yo soy muy malo, pero tengo que aprender a usar bien Paint. Entonces póngale cuidado. Cuando uno tiene un corazón o una superficie, vamos a suponer que esto es una superficie cualquiera, y que yo le voy a poner electrodos. Los electrodos van a ser estos. Voy a poner un electrodo acá, voy a poner un electrodo acá y voy a poner un electrodo acá. Los electrodos van a censar la energía y cómo se va a mover la energía. Entonces, este electrodo, ese primero que estamos viendo, tiene la capacidad en azul de censar lo que pasa acá.
Este electrodo es capaz de sensar lo que pase acá. Y este electrodo es capaz de sensar lo que pase acá. Muy bien. Voy a suponer con esta imagen y la voy a agrandar y voy a copiar esto para ponerlo en el centro. Le arranqué un pedazo. Vamos a ponerlo en el centro y vamos a suponer que el nodo sinusal, donde se origina la energía, va a estar acá. Y que la energía se va a mover, que la energía y la despolarización van a tener esta dirección, la de la flecha, ¿sí o qué? Va a ir hacia allá. Entonces, cuando yo tengo este electrodo puesto, la corriente de despolarización va inicialmente acercándose y luego alejándose. ¿De este qué va a hacer primero? Se está acercando, coincide y luego se aleja. La energía se acerca, coincide y puede que se aleje. Entonces, póngale cuidado a esto. Si se acuerdan del triángulo ahora que construimos. ¿Puedo volver a repetir esa parte? Qué pena, es que no, Claro. no la entendí. No, relajada, las veces que sea necesaria, las veces que sea necesaria. Si ustedes se acuerdan del triángulo que construimos ahora, que era el triángulo de Einthoven, pero que era al revés, era este triángulo, pero vamos a girarlo hacia abajo. ¿Sí se acuerdan de ese triángulo? ¿Y se acuerdan que la energía, y que dentro de este triángulo que estaba? Estaba el corazón, ¿sí o qué? ¿Y se acuerdan que había un electrodo o que habían varios electrodos y que eso se construía con un electrodo que estaba acá? Y que se construía con otro electrodo que estaba acá y con otro electrodo que estaba acá. Y con otros electrodos, que eran otros 6, que eran los precordiales. Uno acá, otro por acá, otro por acá, y que le dan la vuelta a los 6. Vamos a suponer que yo estoy mirando este electrodo, ¿sí o qué? Que es el electrodo del B1, ¿sí o qué? Del B1. Entonces, estoy en el electrodo B1. Estoy acá, este es el electrodo. Y el nodo sinusal queda por aquí arribita. Entonces, cuando el nodo sinusal se despolariza, entonces, ¿qué pasa? La energía inicialmente se está acercando, ¿sí o qué? Se acerca. Llega hasta él, y después de que llega hasta él, ¿qué sigue? ¿Se aleja o no? Sigue para abajo. ¿Estamos o no? Sí, profe. ¿Seguro? Profe, yo no. Ok. Yo tampoco, profe. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Venga, yo me devuelvo hasta acá. Y me devuelvo hasta acá para que me puedan entender en el sistema eléctrico de conducción. Que eso necesita un sistema eléctrico de conducción. Eso es. En este sistema eléctrico de conducción, en este corazón, vamos a poner un electrodo. El electrodo se lo pongo yo en la piel, pero por debajo está el corazón. Voy a suponer arbitrariamente que voy a poner un electrodo acá. ¿Sí o qué? Cuando arranca la corriente, cuando se despolariza, ¿ella viaja en qué dirección? Todo viaja en esta dirección. ¿Sí o qué? Mírenlo, desde los nodos para abajo. ¿Sí o qué? Por acá, por acá, por acá, pero al final acá. Entonces, si yo pongo un electrodo acá, cuando la energía arranca de acá, ¿se está acercando o se está alejando? Está acercando. Se está acercando. Entonces, cuando se acerca o se va acercando, se va pintando positivo, para arriba. Cuando justo está pasando sobre el electrodo, queda sobre la línea isoeléctrica, o sea, en la línea plana. Y cuando se aleja, lo pinta negativo. ¿Sí o qué? Entonces póngale cuidado. Si tenemos un electrodo pegadito al nodo sinusal, esta primera parte, ¿cómo se va a pintar? Positiva. Positiva. ¿Grande o chiquita? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Grande o chiquita? Grande. Yo creería, ¿sabes por qué pequeñita? Porque es que no dura mucho en acercarse. Se acerca muy rápido. Y luego, desde aquí para allá, esto es una trayectoria muy larga, muy cortica. Sería entonces grande. Muy Larga. grande.
Entonces lo que me va a pintar negativo va a ser mucho más. ¿Por qué? Porque es más lo que se aleja que lo que se acerca. ¿Sí o qué? Ok, listo. Hagámosle más ejemplos para que puedan entender. Voy a poner el electrodo, lo voy a poner acá. ¿Sí o qué? Entonces, desde acá hasta acá, ¿qué va a pasar? Grande. Positivo. Grande, pero positivo. Eso, positivo, positivo, eso, positivo. Cuando coincide, llegamos hasta acá y lo que sigue, negativo, pero Negativo. más o menos del mismo Lo tamaño, más más pequeño. o menos del mismo tamaño, porque es más o menos, estoy calculando más o menos que de acá hasta acá, que de acá hasta acá es más o menos lo mismo. Profe, una Ok. pregunta. Entonces, Dime. eso depende del lugar donde uno vaya a poner los electrodos, si va a ser positiva o negativa. Claro, eso depende de dónde esté el electrodo, si el electrodo lo está captando como una cosa positiva y una cosa negativa. Entonces, venga, que esto va a tener sentido, póngale cuidado, concéntrese acá, no se me pierda. Si yo pongo un electrodo acá, ¿cómo sería todo? Negativo. Ah, Negativo. excelente, ese es ABR. Y vamos a pillar a ver si es verdad. Vamos a coger un electro normal, vamos a copiar un electro normal y vamos a llevarlo a Paint. Y píllese, ¿cómo es ABR? Todas negativas. Ah, excelente, entonces esto tiene sentido. Parce, todo esto tiene sentido. De ABR todo se aleja. De resto, para todas, en algún momento se aleja y en el otro momento se acerca. Profe, y entonces cuando muestra que es plano es porque Porque está coincidiendo, justo está pasando sobre el electrodo. Profe, o sea que la rayita después donde está, es cierto que no hay ni para arriba ni para abajo. Todas tienen que ser igual. No te entiendo. Es que no sé cómo explicar. Dale, trata, haz lo posible para yo Es, poderte es- entender. pues según yo lo que entendía Sebastián es cuando todos los complejos están para arriba. Cuando todos los complejos están para arriba, si todos son positivos es porque siempre se está acercando. Y si todos estuvieran al revés es porque se estuviera alejando, siempre se estuviera alejando. No, y por ejemplo en los segmentos, ¿cierto? Los segmentos son los que son planos. Mi negro, en los segmentos es o porque no hay conducción en algún momento, porque está en reposo, o porque está coincidiendo con el electrodo. Acuérdate que hay una cosa muy importante y vamos a volver hacia el trazado. Lo que tú me estás preguntando es, ¿y entonces qué está pasando en este momento, por ejemplo, acá? ¿O qué está pasando acá? Entonces recuerda, después de la despolarización de esto, ¿por qué hay una rayita? Porque llega hasta el nodo. Y en el nodo da tiempo, eléctricamente silencio, y da tiempo para que el ventrículo se llene de sangre, que eso es muy cortico. Y luego, ¡pum!, se despolariza el ventrículo. Y luego hay un momento en el que el ventrículo se repolariza, o sea que no hay conducción. Cuando la línea está planita, 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 en ese momento no hay una conducción eléctrica activa. La conducción eléctrica está o alejándose o acercándose de acuerdo a si eso está para arriba o está para abajo. Mientras que cuando está plana, 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 cuando está en algún momento, vamos a ver si me lo deja pegar, plana, O sea, profe, que cuando está plano es porque ese ventrículo se está otra vez llenando o se está para volver llenando, a la conducción. exacto, o está preparado, que es el caso, por ejemplo, acá, cuando se está llenando, cuando estamos en ese PR, o se está relajando, ya vacío, para volverse a estar preparado, para volverse a llenar. O sea, Acuérdate que que eso se podría decir que es como la zona de descanso del corazón. eso es la zona de descanso del corazón, es correcto. Lo que les estoy tratando de explicar es quizás una de las cosas más difíciles de entender, que es lo que se denomina la teoría del ángulo sólido. Déjenme, yo busco una imagen que esté mejor dibujada de lo que yo hago, o teoría, eso se llama teoría del ángulo sólido, teoría del dipolo, y ya se los voy a poder mostrar para que me entiendan mejor.
Esto que yo mal dibujé, aquí está mejor dibujado. Entonces, desde este punto hasta este punto, cuando yo estoy en un electrodo, entonces, cuando la energía se aproxima, se pinta positivo. Cuando coincide... Profe, Hola. profe, ¿puede poner un poquito más grande la imagen? Es que la veo muy chiquita. Gracias. Problema. Esto muestra el electrodo, y yo creo que incluso esa no es la imagen que más me gusta. Venga, busquemos una imagen más bacana. Esta imagen me gusta más. Yo busco una del dipolo. Esta me gusta más. Miren esto. Él se imagina que cuando hay silencio eléctrico, en este lado, que no se ha despolarizado nada se ha cambiado, cuando viene y no hay ningún cambio, es una raya, ¿sí o qué? Cuando hay silencio eléctrico. Entonces pillen acá cómo empieza a cambiar, cómo se empieza a aproximar. Esto que vemos acá, este es el electrodo, perdón. Este es el electrodo. Este es el electrodo. Este es el electrodo. Ok. Entonces, acá, en esto, nada, quieto. Todo está quieto. Acá todo estaba positivo y se vuelve negativo, se va volviendo negativo. O sea, se está despolarizando. Entonces, cuando esto se está acercando, miren cómo lo pinta positivo. Cuando se está acercando al electrodo, miren que está llegando a la línea de base, a la línea isoeléctrica. Cuando se está alejando, miren, cuando se empieza a alejar acá, cómo lo empieza a pintar negativo. Cuando todo se despolariza y se vuelve igualito, cómo vuelve de nuevo hacia la línea de base. Esto que está acá, esto y esto, lo que hace es mostrarnos en un momento determinado cómo se encuentra o cómo está la energía, la despolarización con respecto al electrodo. Entonces, si yo me puedo devolver hasta acá y entendemos en qué momento y en qué lugar está el electrodo, podemos entender cómo se comporta en algún momento la energía dada. Por eso, si yo les digo, muchachos, vamos a imaginarnos que tenemos un electrodo puesto acá, en este punto. Vamos a imaginarnos el electrodo acá, un poquito más arriba, acá. Entonces, si ese electrodo está acá, la distancia que hay desde la R hasta acá generaría inicialmente ¿qué? ¿Cómo sería la onda? Positivo. Pequeña. Sería una onda positiva pequeña. Entonces generaría una onda positiva pequeña. Muy bien. ¿Y cómo sería la onda negativa? Larga. Grande. Más grande. Muy bien. Voy a suponer que voy a poner un electrodo por acá. ¿Cómo sería la onda, la primera onda? Negativa. Positiva y grande. Positivo y grande. Positiva y grande, porque está allí. Entonces se vería algo como esto. Profe, a ver, Venga, me sería perdí, profe, ¿por qué positivo? Sí, yo también. Porque si estaban- está Porque la, onda se está- porque la electricidad se está acercando y es mucho el exactamente, se está acercando. Viene desde acá y se va acercando. Profe, ¿me explicas de nuevo, por favor? Si Sí, vos es que estás, hablaron como dos el tiempo. si tú estás acá, inicialmente se acerca y luego se aleja. Sí. Se acerca y luego se aleja. Pero si estás por acá, se acerca, 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 se acerca. Solo se acerca. Entonces, por eso es positivo. Entonces, si yo vengo y pego un electrocardiograma, voy a buscar el EKG normal. De estas dos que acabamos de dibujar, esas dos que acabamos de dibujar, para ustedes, ¿cuáles derivadas serían?
Más o menos, más o menos. ¿Cuáles serían? Más o menos. Esta derivada, esta que pintamos, esta que dibujamos, esta sería ¿cuál? Más o menos. Profe, Sería B3. B1. Una O BR. B1, o B2, o B3. Y se puede parecer a B2. Lo que pasa es que la BR no tiene una R tan grande, pero también vale, también vale. Si a usted le pareció a BR, está bien. Y si le pareció B1, está bien. Y si le pareció B2, está bien. Si esa le pareció un D2, ahí sí no está bien. ¿Y esta cuál se les parece? Más o menos. Profe, un de uno. B1. B1. Sí, de Y uno a teniendo BL. que tiene una S ahí. Una BL. Una BL también tiene una S grandita, pues no importa, está bien, es positiva. Se le puede parecer a uno más a un B6 o a un D1, a un B6, porque el B6 tiene una S más chiquita, pero está bien. La B3 no. A D3, ¿o cuál? A B3. Pues que la B3 tiene, B3, mira que B3 tiene una S más profunda. Píllate esa S tan grande. Pilla que tiene una S muy grande. Y esta es más positiva. Entonces, si yo les pregunto, entonces, ¿dónde está B3? Ah, B3 está en un lugar donde inicialmente se acerca y después se aleja. ¿Y dónde está BR? Donde siempre se aleja, claro, esa es la lógica que tenemos en esa teoría que se llama la teoría del dipolo. La teoría del dipolo, donde nosotros podemos ver cómo hay ese cambio y cómo se aproxima y se aleja, y de acuerdo a eso, es que hay diferentes formas del electro. Muy bien. Profe, ahí en esa última, el D3, ¿dónde estaría ubicado? ¿Cuál? ¿Dónde más? El D3. Acuérdate que cuando nosotros vemos el D3, entonces el D3 está ubicado mirando la diferencia que hay entre la pierna y el brazo. Y en ese caso uno puede ver un D3 que puede ser positivo o que puede ser bifásico o difásico, como lo vemos en este caso, positivo y negativo. Él está mirando la diferencia que hay entre las extremidades, o sea que podríamos decir que está en la mitad entre el pie y el brazo izquierdo. Listo, profe, gracias. Muchachos, ¿hasta acá me han entendido? Sí. Esto no Yo es tan sí. fácil, esto no es tan fácil, esto no es tan fácil, pero no es imposible. Lo que pasa es que hay que estudiar y hay que volver a leer el libro de Dubin y hay que hacerle y hay que volver a leer el libro de Dubin hasta que tengamos la posibilidad de hacerlo, pero continuemos entonces en lo que nos convoca. Vamos a seguir. Ya les sigo compartiendo la presentación. Nosotros nos habíamos quedado por aquí. Entonces ya sabíamos cómo se llaman las ondas, ya sabíamos cómo se llamaban los segmentos, los intervalos, cuánto duran, ya conocemos la teoría del ángulo sólido, ya conocemos la teoría del dipolo, que nos sirven para poder entender la electrocardiografía. Entonces, ¿cómo interpretar un electro? ¿Cómo arrancar con la interpretación del electro? Eso debería ser una cosa organizada, donde yo debería conocer, y como les pedí que deberíamos tener y dibujar un electro normal, y allí podemos entender cuánto debería medir la onda P normalmente, cuánto debería medir la Q normalmente, cuando está ahí y que básicamente no debería estar, cuánto debería medir la onda T, cuánto debería medir el ST. Eso sí es muy importante y eso lo vamos a tener que tener en consideración. Entonces vamos a arrancar con lo que se denomina la secuencia de interpretación del electro. Hay unos que tienen una mnemotecnia bien chévere, hay una que se llama fresita. Fresita es frecuencia, ritmo, eje, ST, y alteraciones hidroelectrolíticas. Hay muchas formas, no se preocupen, vamos a aprender varias de ellas, pero a esta nos falta una primera, que se van a llamar aspectos técnicos. Es lo primero que vamos a ver. Cuando ustedes revisen un electrocardiograma, van a revisar los aspectos técnicos. Vamos a hablar de los aspectos técnicos y vamos a mirar de nuevo Paint, vamos a dibujar Paint. Yo no sé si les gusta, a mí me gusta un montón, porque si yo puedo rayar, de pronto puedo entender, o puedo hacer que ustedes me entiendan más fácil. Entonces vamos a hacerlo en Paint otra vez.
y qué pena que les tenga que interrumpir tanto. Yo sé que hay pizarras y que hay otras formas de hacerlo más fácil, pero bueno, yo creo que puedo manejar Paint bien. Cuando ustedes miran los aspectos técnicos del electro, eso es un electrocardiograma. Ahí está, les entregan este papel. Les dicen, lean ese electro. Entonces me dicen, listo, vamos a leer ese electro. Lo primero son los aspectos técnicos. Vamos a mirar varios aspectos técnicos. El primer aspecto técnico que vamos a mirar se llama la estandarización. Y para mirar la estandarización vamos a mirar, primero, a qué velocidad va el electro, que nosotros lo hemos aprendido. La velocidad del electro es esta y acá está, 25 milímetros por segundo. Y cuando ustedes miran este cuadrito, estos cuadritos, este cuadrito, este cuadrito, este cuadrito, si ustedes miran ese cuadrito mide 10 milímetros. Entonces la estandarización significa que 10 cuadritos es igual a 1 milivoltio y la velocidad es de 25 milímetros por segundo. Alejo, ¿y es que hay otra velocidad diferente? Sí, uno podría programar el electro para que corra a 50 milímetros por segundo. Alejo, ¿y uno por qué hiciera eso? Uno cambia el estándar del electrocardiograma para poder tener complejos más separados y si es que hay mucha taquicardia, poder saber qué hay entre complejo y complejo. Pero casi siempre, el 99% de las veces, 99.9% de las veces, el electro debería estar tomado a 25 milímetros por segundo, que es el estándar habitual. También uno puede modificar el voltaje. Alejo, ¿y no para qué vamos a modificar el voltaje? Porque en algunas poblaciones el QRS es muy grande. Entonces, si uno tiene un QRS así muy grande que se sale de la pantalla, que uno tiene QRS así súper elevados, súper grandes, pues a uno le toca bajarle el voltaje a la mitad para poder leerlo. El problema es que cuando eso pasa, ustedes van a encontrar que esto no es de 10 milímetros, sino de 5. Entonces uno dice, ahí está amortiguado, está disminuido. Significa que en los aspectos técnicos no está de la misma manera. Entonces, aspectos técnicos, estandarización, 25 milímetros por segundo, 10 milímetros, 1 milivoltio. Segundo asunto de la estandarización que es importante, vamos a mirar si hay una línea base satisfactoria, esta línea de base. ¿Dónde más hay línea de base? Hay línea de base también en otros lugares. También tenemos línea de base acá y es una línea de base satisfactoria. Tenemos una línea de base acá y es una línea de base satisfactoria. Y es satisfactoria porque no voy a encontrar en la línea de base lo que pasa a veces en el electro y cuando uno ve que la línea de base se ve así moviéndose, puede ser o interferencia o puede ser una fibrilación auricular. Entonces uno tiene que tener una línea de base para poder saber qué es lo correcto. Y la línea de base satisfactoria también tiene que ver con electros que a veces salen para arriba. O sea, esta línea no está acá, como lo vemos acá. Miren que acá la línea de base es muy bonita. Miren que está derechita, más o menos derechita. Miren acá que está más o menos derechita. Mirenlo acá que está más o menos derechita. Voy a buscarles un electro sin una línea de base satisfactoria, que eso es algo que uno no quiere encontrar. Sin línea de base. Cuando uno tiene esto, por ejemplo, perdón, lo pego en el Paint, pero pasa esto, es una línea de base no satisfactoria, en esta azul. Ese electro es muy difícil de interpretar, ese electro no es fácil de interpretar, entonces en ese caso se debería tratar de volver a tomar el electro, porque la línea de base no es satisfactoria, porque obviamente hay una señal que no ha estado filtrada y que genera ruido y que no es fácil de lograr. Entonces, eso hace parte de los aspectos técnicos. Un electro que no tenga una línea de base, que no tenga un EKG filtrado, o sea, que no esté como lo hemos representado acá, es un electro técnicamente mal tomado. En algunas ocasiones, para ustedes vamos a encontrar información que puede ser muy útil, que eso depende si la persona que hace el electro es juiciosa y lo diligencia bien. ¿Cuáles cosas vamos a observar? Que el electro tenga o no tenga nombre. Si tiene espacio para nombre y usted lo puede diligenciar, lo deberían hacer. El nombre, la edad y el sexo. Eso es importante porque en las personas jóvenes a veces vamos a encontrar una cosa que se llama patrón de repolarización juvenil, donde en la derivada de B2 y en B3 podemos encontrar lo que vemos acá,
que es una leve elevación del segmento ST y que no es de significado patológico, por ejemplo. Entonces, cuando uno sabe que están ante alguien joven, uno puede encontrar que hay ondas T prominentes y grandes en B2 y B3, y uno puede ver una elevación pequeñita del ST en B2 y a veces incluso en B3, que no tienen significado patológico. Entonces, por eso es importante tenerlo en consideración. El electrocardiograma a veces le saca a uno la frecuencia solito, y eso está bien y le sirve a uno para poder más o menos no estar muy preocupado por la frecuencia. Él también le calcula a uno el PR, él le calcula el QRS, le calcula el QT y el QT corregido, y le saca incluso hasta el eje. Eso no lo hacen todos los electros, pero en este caso, este sí lo hace. Él también al final a veces te saca una lectura del electrocardiograma, pero yo les voy a dar un consejo. Cuando salga la lectura, ustedes lo que van a hacer es olvidarla. No la lean primero. Primero lean el electro, verifíquenlo, y al final uno puede mirar la interpretación, porque a veces la interpretación les hace perder. En este dice que es un electro normal, no confirmado, y que tiene un ritmo sinusal normal. Pero como la sensibilidad es muy alta, pueden encontrar infartos donde no los hay. Entonces tengan cuidado, tengan precaución, tengan mucho cuidado con eso, porque a veces lo que puede llegar a suceder y lo que puede llegar a pasar es que les haga perder en el diagnóstico. Entonces, lo primero que van a mirar cuando interpretan un electrocardiograma son los aspectos técnicos. Aspecto técnico número 1, que estén las 12 derivadas. Aquí están. Está impresa, está impresa, está impresa, está impresa. O sea, está D1, D2, Profe, D3. Hola. porque hay en ese electro, hay partes donde hay como espacios entre las líneas. Ah, muy bien. Porque cuando yo voy a mirar D1 va desde acá y solo hasta aquí. Entonces, por eso ese sobresalto que veo ya es ABR, porque ABR viene desde aquí hasta aquí. Y de aquí hasta acá es B1. Y desde acá, desde este espacio, hasta acá es B4. Entonces, hay una cosa que es importante. Si nosotros somos conscientes de lo que hemos visto hasta ahora, no sé si ustedes alcanzan a ver que hay unos cuadritos que son un poquito más gruesos, un poquito más grandes, un poquito más oscuros. Esos cuadritos son un poquito más grandes. Y hay unos cuadritos que son chiquitos. Profe, ¿es posible que en todos los electrocardiogramas se vea la separación de las derivadas como en este? Esa es la idea, que podamos separarlos para que no nos vamos a confundir. Y de hecho esta rayita que vemos acá es la rayita que los separa. Ahorita les voy a mostrar muchos más electros, de hecho muchísimos más, y se van a dar cuenta que hay electros que no tienen líneas de separación, que son incluso técnicamente con menos información, y uno se tiene que acostumbrar al que le toque. Les voy a mostrar otros electros. Esperen y verán. Yo les muestro otros electros para que puedan observar que hay otras formas diferentes en las que se separa, y obviamente uno se tiene que ir acostumbrando a cada una de ellas. Esperen y verán un electro con menos información. Yo tengo cualquier cantidad de electros en el computador. Fíjense aquí otro. A ver si me lo deja pegar acá en Paint. Vamos a ver si me lo deja pegar acá. No me lo deja pegar. Entonces, esperen, yo lo selecciono. Yo lo voy, lo busco y lo selecciono. Para que vean que es que a veces no se alcanza a ver tan bien como uno quisiera las diferencias entre las derivadas. Miren otro electro diferente. A ver, lo pongo un poquito más pequeñito. Me lo pego acá. Entonces yo les digo, muchachos, aspectos técnicos, ¿están todas las derivadas? Entonces ustedes me dicen, sí, está D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Y de hecho, y de ñapa, hay un B1 largo. Véanlo acá, un B1 largo. ¿Y por qué es esta vaina? Póngale cuidado que esto es muy importante. Cuando
yo les digo en el tiempo, que hay una representación en el tiempo del electro, yo quisiera saber cuánto tiempo dura un cuadrito de los chiquitos de 1 milímetro. ¿Cuánto dura un cuadrito de esos? 0,04. 0,4 segundos. Eso. O 40 Milisegundos. Eso, excelente, excelente. Entonces, un cuadrito de los más grandes, de los que contiene 5 chiquitos, ¿cuánto dura? Ese sí ya me da para dibujarlo. ¿Cuánto dura un cuadrito de estos? 20 milisegundos. 200. 200 milisegundos o 20 segundos o 2 segundos. 0.2 segundos. 0.2. 200 milisegundos. Ah, entonces yo ¿cuántos cuadros necesito para hacer un segundo de esos grandes? 10. Necesitaría 5, porque recuerda que serían 2, 4, 6, 8, 10 para lograr un segundo. Necesitaría 5 de estos. Profe, o sea que un cuadrito de esos son 2 segundos. No, son 0.2 segundos. 0.2. 0.2, exacto. Esto es, acá serían 200, 400, 600, 800. Véalo ahí, esto es un segundo. Ahí hay un segundo de tiempo. Este cuadro equivale a un segundo. O sea que 10 cuadros, esto equivale a 2 segundos. Mi pregunta es, mis muchachos, entonces, ¿cuánto tiempo me está representando esta derivada? ¿Cuánto hay acá? Más o menos. ¿Cuánto tiempo Como hay 2 segundos y medio. 2 segunditos y medio, un poquitico más de 2 segundos. No, 2 y cuarto. Exacto, no lo quiero tan preciso, pero quiero que entiendan que eso no alcanza ni a los 3. Eso no alcanza ni a los 3. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que el dibujo de D1, de D2, de D3, de ABR, de ABL, de ABF, de B1, B2, B3, B4, B5 y B6 es la representación de lo que está ocurriendo en un periodo de tiempo cortico en las diferentes cámaras. Es como si estuvieras viendo un video de 2 segundos de las diferentes partes de la casa. Estás viendo un video de 2 segundos del baño y del comedor y de la cocina y del garaje y del jardín, pero son solo 2 segundos de lo que está ocurriendo en el mismo momento. Entonces, para yo poder saber un episodio, ¿qué debería hacer para poder hacerlo más en el tiempo? Entonces, por eso es que en el electrocardiograma te entregan generalmente un D2 largo. En este caso es un B1. Alejo, ¿y por qué un B1? Porque es que usted puede programar el electro para que le muestre la derivada larga que usted quiere, pero se usa, es habitual, el más utilizado es un D2 largo o un Profe. B1 largo. Hola. ¿Me puede explicar, por favor, otra vez la parte del D1, para saber en cuánto se demora? En lo de los segundos, 0,1 milivoltios. Esa es la representación del tiempo. Entonces nosotros sabemos normalmente que el cuadrito más chiquitico, ese que no alcanzamos a ver, pero que yo lo ampliara acá mucho, que se ve muy mal de hecho, pero me sirve para poderles mostrar, es que un cuadrito chiquitico de estos, uno solito de estos chiquitico, equivale a 40 milisegundos. Y que el cuadro grande equivale a 200 milisegundos. Y que de estos esto equivale a un segundo. Entonces, uno chiquito, 40 milisegundos. Uno grande, 200 milisegundos. 5 grandes, un segundo. Entonces, lo que vemos allí es lo que equivaldría a un segundo de tiempo. Y yo les decía, bueno, ¿desde dónde hasta dónde inicia o está esa derivada de 1? De 1 empieza desde acá y termina acá. Entonces yo les dijera, ¿cuánto tiempo hay allí? Entonces contamos en cuadros grandes. Digamos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
5 es 1 segundo, 10 son 2 segundos y hay solamente 2 más. O sea que 2 segundos larguitos es lo que me alcanzo a ver. Es un video de 2 segundos larguitos lo que me están demostrando. Como eso no es mucho tiempo, entonces en general en los electros me sacan un resumen más largo. Un resumen que viene desde acá hasta acá, y eso ya sí es una cosa más larga. Yo con eso sí puedo sacar más tiempo. Sí puedo sacar más tiempo. Esa es la forma en la que se representa el tiempo y esa es la forma en la que yo puedo ver un electrocardiograma, en términos de tiempo, en términos de duración, para tener posibilidades mayores. Porque usted puede tener una arritmia, pero usted puede que en 2 segundos no alcance a ver nada, pero que luego más adelante sí encuentre que hay alguna alteración. Por eso es que se saca un B1 largo o un D2 largo, que el D2 es el que más se utiliza como complejo largo. Entonces yo les digo, muchachos, en este electro, en este que están viendo acá, en este que tenemos acá, ahí no dice nada de que tiene 25 milímetros por segundo, no hay nada más. Entonces yo ¿cómo puedo conocer la estandarización, que está bien estandarizado? La respuesta es que yo lo puedo reconocer por este cuadrito. Píllense en este cuadrito de acá. Este cuadrito mide 10 milímetros y mide 5 para acá. Significa que va a 25 milímetros por segundo y que tiene 10 milímetros igual a un milivoltio. Ese cuadrito es el cuadrito de la estandarización. Y yo ahí no me pierdo, solo que uno se acostumbra a mirarlo. Entonces miren que el electro arranca con eso. Muy bien. Eso es lo que conocemos como la estandarización. Entonces, hola. ¿Vas a repetir lo del cuadrito de la estandarización, por favor? Claro que sí. Entonces, si usted busca en esos electros, aparece este cuadrito, ese cuadrito que les estoy mostrando. Entonces, cuando usted encuentra ese cuadrito, miren que ese cuadrito mide 10 cuadritos chiquiticos, este cuadrito que ven acá. Si usted tiene ese cuadrito que, si usted cuenta desde la parte inferior hasta la parte superior, de acá hasta acá, usted se va a encontrar que mide 10 cuadritos de alto y mide 5 cuadritos de ancho. Cuando usted vea que ese cuadrito tiene esa característica, entonces usted se va a dar cuenta que el electro está estandarizado a 25 milímetros por segundo y es igual, 10 milímetros es igual a un milivoltio. Les voy a mostrar un electro diferente. Ya se los voy a mostrar. Milímetros por segundo, para que me puedan entender bien qué es lo que pasa. Fíjense la estandarización. Diferente. Miren cómo se vería. Acá, ¿qué hay de diferencia? Que está solo de 5. Hay que ir de raro, ¿qué hay de diferente en la estandarización? Que este es de 10. Está más ancho. Es más ancho, es más gordo. Entonces significa que el papel está corriendo ¿a cuánto? A 50. A 50. Excelente, excelente. Y si les tocara uno, párenme en bolas. Y si les tocara uno que fuera así. Espérate que eso está muy delgadito. Si les tocara uno que estuviera así. Acá, acá y acá. ¿Cómo sería la estandarización? De 25. 25, pero... De 25, pero cambiaría los 10 milivoltios, cambiarían a 5 milivoltios. Eso. Entonces píllese cómo se vería. Yo se los muestro en una gráfica que encuentro en internet. EKG, 5 milímetros, 1 milivoltio. Vamos a ver si hay uno a la mitad, si encuentro uno a la mitad. Que eso a veces no es tan fácil de encontrar. Esos electros modificados. No hay uno amortiguado por ahí que se encuentre fácil. Pero ya por lo menos me entendieron el asunto de la estandarización y que uno con ese cuadrito o mirando ese cuadrito y solo mirando ese cuadrito tiene la posibilidad de darse cuenta si el estándar se ha modificado, si el estándar está alterado o está cambiado. Solo con eso, sin que diga nada más.
sin que diga absolutamente nada más. ¿Me entendieron lo del estándar o no? Se los puedo repetir las veces que sea. Profe, a mí me lo puede repetir otra vez, por favor. Listo. El estándar del 90% de las veces usted va a encontrar este que ven acá. El que ven acá es, y te dice que si mide 10 cuadritos para arriba y 5 cuadritos de ancho, es que el estándar es 25 milímetros por segundo, 10 milímetros es 1 milivoltio. Eso es lo normal, ese es el estándar. Pero ese estándar se puede modificar. Y se puede modificar si uno hace algún cambio. Entonces les mostré, si este mide 10 de alto y 10 de ancho, significa que corre a 50 milímetros por segundo y que 10 milímetros es igual a 1 milivoltio. Pero uno podría tener uno que esté amortiguado, o sea que mida solamente 5 milímetros. Si tiene ese de 5 milímetros de alto, hola. Qué pena, me perdí, ¿me puedes repetir otra vez? Yo puedo modificar el electrocardiograma. Lo normal en la vida, lo más normal, el 90% de las veces, lo que voy a mirar es esta estandarización, que casi siempre va a ser como la ven ahí. 10 cuadritos para arriba, 5 cuadritos del lado. Esa es la estandarización universal. Cuando ustedes vean eso, ustedes siempre van a decir que eso, o este que están viendo acá, es de 25 milímetros por segundo. Y... Profe, una pregunta. Hola. Son de los cuadritos que hay dentro del cuadrito más, pues, o sea... Sí, de los cuadritos milímetros, de los chiquitiquiticos. Son los mini cuadritos, pues. Exactamente. Ah, listo, ya, gracias. Eso equivale el estándar normal, 25 milímetros por segundo. Y 10 milímetros, 1 milivoltio. Si yo cambio las cosas, vamos a cambiarlas. Vamos a hacer que no sea así, sino que sea como este que vimos, de 4. Como este. Entonces, ¿uno qué puede decir? 10 para arriba y 10 para allá. Ah, significa que entonces no corre a 25, sino que corre a 50. Entonces, ese sería 50 milímetros por segundo y 10 milímetros, 1 milivoltio. Profe, o sea que cada cuadrito para los, o sea, el tiempo que corre cada cuadrito son 25, ¿cierto? Significa que cuando eso se lo inventaron, había una aguja caliente que rayaba el electro y que ese papel corría a una velocidad, o sea, se movía por la pantalla. Que esto lo que ocurría era que una cosa lo iba moviendo a 25 milímetros por segundo. Y que acá en el borde, háganse de cuenta que era una cosa que imprimía, ¿cierto? Así se lo inventaron. Entonces, como esa fue la forma en la que se lo inventaron, como así es que funcionaba, entonces se estableció un estándar en tiempo. Como eso corría a 25 milímetros por segundo, entonces había que establecer cuánto midía 1 milímetro, 5 milímetros y 20 milímetros. Entonces nosotros sabemos que 5 cuadritos de estos, 5 cuadritos equivalen a 1 segundo. O como pasaba en la época antigua, que era que el papel corría o el papel se movía de un lugar a otro. Y una aguja caliente podía o tenía la capacidad de poder establecer. Si eso corre a cualquier velocidad, a 25, a 30, a 40, entonces ya yo no sé cuánto mide cuánto, ya yo no lo podría saber. Entonces por eso se necesitaba un estándar. Ese es el estándar, esa es la forma habitual. Y por eso es que el 99% de los electros se registran a esta velocidad. Pero usted como operario de un electro puede cambiar el estándar y puede ponerlo no a que corra a 25 por segundo, sino que corra a 50 por segundo, o sea, más rápido. Entonces, si a usted le hacen ese cambio, o se le tienen que informar, porque entonces usted va a ver
los complejos QRS más lejos el uno del otro, porque ya no va a ir a 25, sino a 50. Y si a usted le entregan un electro, como estos, pues yo les muestro un electro, un EKG a 50, si usted le entregan un electro 50, vamos a ver si encuentra un electro 50. Ah, este está muy chiquito, hombre. Voy a tener que sacar electros en la universidad a 50 para que me puedan entender. Porque estos electros en el... Ah, píllense un electro a 50. Fíjense esto bien interesante. Este pedazo del electro, este pedazo de acá, ¿a cuánto va? Y este pedazo de acá, ¿a cuánto va? Este pedazo de acá va a 50 lejos. ¿Y usted por qué sabe que va a 50? Píllense el cuadro que yo les dije del estándar, véalo acá. Y si no, fíjense este cuadro de acá. Miren la diferencia. Este electro va a 50 y este electro va a 25. Y uno se da cuenta es por este cuadro. Entonces, si usted no se da cuenta de esto, si usted no mira esto, un electro que normalmente vaya a 80, acá va a ir a 40 de frecuencia. ¿Por qué? Porque los complejos van a estar muy separados, precisamente porque el electro corre a mayor velocidad. A mayor velocidad va a hacer que las R's estén muy separadas. Y si usted no mira esto, si usted no se fija en esa estandarización, lo que va a terminar por pasar es que usted dice que alguien va a tener una bradicardia cuando no la tenga. Entonces, por favor, cuando miren esto, y que de hecho aquí se los están diciendo además de eso, además acá arriba está 50 milímetros, entonces lo que va a terminar por pasar es que pues yo voy a pensar que el paciente está bradicárdico sin que lo esté. Entonces, para que no se confundan, por favor, para que no se angustien, por favor, la mayoría de los electros, casi todos, por no decirle todos, se los van a entregar a qué estandarización, 25 milímetros por segundo. Lo otro es por si les cambian las reglas o por si usted ve una cosa rara. Si usted le entregan este cuadro y usted ve que este cuadro no es como de 5 milímetros, sino que un cuadro ancho, usted dice, eso no está estandarizado, eso está corriendo a otra velocidad, yo necesito tomar un electro estándar para poder hacer el análisis del electro. Listo, nosotros vamos a hacernos los análisis de frecuencia, vamos a hacer los análisis de voltaje, los análisis de elevación, de disminución del ST, con un electro estandarizado, 25 milímetros por segundo. Pero si usted no le toca eso, entonces le tienen que decir, repítame ese electro, porque ese electro no está tomado al estándar para poderlo estandarizar, como yo los estandarizar. Alejo, yo no se debería saber leer el electro en otros estándares. Ah, ya si uno es cardiólogo, sí, de resto no, es muy difícil. Es muy difícil porque tendría que convertir todas las duraciones de las ondas, de los segmentos, de los intervalos, y no es fácil. Uno interpreta un electro a 25. Profe, Sí. Hola. ¿no habría posibilidad de hacer una clase con usted práctica de este electro? Yo lo estoy dando a los chicos de cuarto. De hecho, les di también una parte de electro. Claro que podemos, es que para mí dibujarlo desde lejos es muy difícil. En el tablero sería mucho más fácil y cogiendo un electro sería mucho más fácil. Hay que programarla. No es tan fácil, y no es tan fácil porque obviamente tratar de sacar el tiempo es muy difícil. Pero lo que podemos es hacer otro repaso de electro un poquito más largo, mirar cómo podemos hacerlo, porque no es tan sencillo, pero claro que se puede hacer. Claro que se puede hacer. Y lo voy a repetir. Y se los puedo volver a repetir varias veces, no hay ningún problema. No se preocupen y no se angustien si no me han entendido, pero si ustedes hoy con lo que yo estudié, luego van y leen en el libro de Dubin, y otra vez el lunes vuelvo y se lo repito en la tercera clase de electro en la que vamos a avanzar hasta que me entienden, pero no se vayan a dar por vencidos y pregúntenme en todo lo que quieran, y si les toca escribirme al chat y preguntarme, yo les vuelvo y les explico, pero no se vayan a rendir que esto no es tan difícil. Profe, yo le hago una pregunta, ¿el lunes sí hay clase? ¿Por qué no habría? El lunes no es festivo ni nada. Profe,
un curso de BLS todo el día, un grupo en la mañana y un grupo en la tarde. Chicos, sí va a haber clase. El profe Freddy nos dijo que los de por la mañana íbamos a ver las clases normales en la tarde con él y con el profe Alejo. Que los que iban a estar en el BLS de 1 a 6 de la tarde tendrían que ver la clase que queda grabada. Sería la opción. Pues a nosotros el profe Freddy nos lo confirmó ahora. Sí, no, así sería, los que estén la damos y los que no la ven grabada, por supuesto. Pero si así la vean grabada, si tienen preguntas, escriben y se las puedo responder. Muy bien, entonces ya nosotros vimos lo del estándar, a qué velocidad corre el papel, ya vimos cuánto tiempo significa. Cuando tenemos eso, entonces ya podemos tener la posibilidad de hacer lo primero, que es sacar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo podemos sacar la frecuencia? Y para la frecuencia cardíaca, entonces voy a tener que tomar parte de la presentación para que me puedan entender lo de la frecuencia y empezar a pensar en la posibilidad de la frecuencia. La frecuencia es muy fácil de sacar. Y para la frecuencia vamos a hacer algo parecido a lo que ya tenemos y lo que ya conocemos. Esta es una buena forma de hacerlo. Y esperen, yo voy a buscar otra imagen que me va a servir para poder evaluar la frecuencia. La frecuencia se puede sacar muy fácil cuando uno tiene la posibilidad de que que más o menos los QRS coincidan con las rayitas más oscuras. Acá tengo una imagen que me va a servir también mucho más para poderles hacer entender este asunto. Venga, hagamos esto. Nuevo. Peguemos este acá. Yo sé que es muy pequeñito, pero ya lo vamos a hacer más grande. Cuando uno tiene un QRS, usted puede hacer que el QRS coincida con las que son más oscuritas. ¿Cuáles son más oscuritas? En este caso, esta se ve más oscura. No está lo suficientemente oscura como yo quisiera. Esta está más oscura. Esta es más oscura. Cada 5 es más oscurita. El papel del electro se ve. Si yo les traigo cualquier electrocardiograma, vamos a coger un electro cualquiera y lo traemos acá, se van a dar cuenta que hay unas rayas que son más oscuras. A veces la R coincide con la rayita oscura. Entonces hay una mnemotecnia que es, si la R está acá, sobre esta, y la siguiente R cae en la siguiente oscura, la frecuencia sería 300. Pero si cae en la que sigue, sería 150. Pero si cae en la que sigue, sería 100. Pero si cae en la que sigue, sería 75. Pero si cae en la que sigue, sería 60. ¿Cómo así, Alejo? ¿De qué me estás hablando? No entiendo nada. Eso es muy fácil. Usted va a mirar la R. Y vamos a suponer, solo a suponer, que una R cae acá. Coincide con esta. Y la siguiente R caería acá. La frecuencia en ese caso hipotético sería de 300. Vamos a suponer que una R cae acá y la siguiente R cae en la otra. O sea, hay 10 cuadritos de diferencia. Entonces ahí la frecuencia sería de 150. Bueno, ahora supongamos que una cae acá y que la siguiente cae acá. La frecuencia sería de 100. Alejo, y si no coincide, si eso no coincide, venga, miremos un electro, como lo estábamos haciendo. Vamos a mirar electros y vamos a coger cualquiera de estos electros y vamos a mirar a ver a qué es lo que les quiero yo hacer referencia o a qué les estoy haciendo referencia. Vamos a ver. Vamos a verlo acá. Vamos a verlo más pequeñito. ¿Acá coincide alguno? De pronto ese y esto que no del todo. Este coincide, no. Este sí, pero este no. Entonces vamos a suponer, para que me puedan entender bien, vamos a suponer que coinciden. Vamos a suponer que llega hasta acá. Que la R no está acá, sino que la R está acá. Si la R estuviera ahí, si yo tuviera la R acá, ¿cuánto sería la frecuencia? Si estuviera acá. 150. 150.
y vamos a suponer que la R no está acá, sino que estaría acá. ¿Cuánto 100. sería? 100. Y si cayera acá, 75. 75. Y si cayera acá, 60. 60. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Pero miren que a veces no coincide. Miren que de acá a acá no coincide, acá no coincide y acá no coincide. Profe, ¿me puedo Hola. volver a explicar? La verdad no entendí bien de cómo sacar la frecuencia cardíaca. Bueno, yo voy a mirar la R. Si la R me coincide con una de estas líneas oscuras, acá, y la siguiente R me coincidiera acá a 5 cuadritos, yo diría que la frecuencia es 300. Ya van a ver por qué 300, pero eso ya lo sabemos. Si no es ahí, sino que cae acá, sería 150 a 10 cuadritos. Si no fuera ahí, entonces sería 100. Pero si no fuera acá, sino acá, sería 75. Si no fuera acá, sino acá, sería 60. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre porque nosotros sabemos una velocidad a la que está corriendo el electro y sabemos que un cuadrito chiquito son 40 milisegundos, que este son 200 milisegundos y que 5 es un segundo. Entonces, si nosotros no supimos eso o no sabemos eso, entonces nos aprendimos una fórmula que se puede sacar muy fácil. Y es que si usted cuenta los cuadritos que hay desde acá hasta acá, los cuadritos que hay de RR, no importa si coinciden o no, y los divide en 1500, esa es la frecuencia cardíaca. Entonces, la fórmula de la frecuencia cardíaca, independiente como sea, es 1500 dividido el número de cuadritos. Vamos a ver si es verdad. De acá hasta acá, ¿cuántos cuadritos hay? Si estoy suponiendo acá, entonces uno digo, desde acá hasta acá hay 4, desde acá hasta acá hay 5, van 9, y desde acá hasta acá digamos que hay otros 4. ¿Cuántos cuadritos hay? 14. Entonces, ¿cuánto me da a mí? 1500 dividido 14. ¿Cuánto me da? 107. ¿Cuánto me da? 107.14. 107. Esa sería la frecuencia más o menos, una frecuencia de 107. Alejo, y si me da 108, 109, no hay diferencias sustanciales. Está más o menos en 107, 108, 110. Muy bien, excelente. Vamos a buscar otro trazado para que miremos la frecuencia, para que evaluemos la frecuencia. Busquemos este, copiar, vamos a pegarlo aquí. Esto es otro electro diferente, vamos a ponerlo más pequeñito. Entonces vamos a mirar la distancia que hay de R a R. Alejo, ¿y se puede de S a S? También se puede. Lo que yo necesito es cuánto hay en un electro desde un lado hasta el otro. ¿Y en qué derivada lo hago? En la que quieran, en la que les parezca, en la que ustedes les provoque. Vamos a hacerlo acá. Alejo, yo puedo mirar la frecuencia desde aquí hasta aquí. Sí. Sí. Alejo, y si yo la quiero hacer desde aquí hasta aquí, también se puede, no importa, no hay ningún problema, lo que ustedes quieran. Y si les parece desde acá hasta acá, 15. también se puede, no hay ningún problema. También se puede. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia acá? Vamos a mirar. ¿La fórmula cuál es? 5. La fórmula es 1500 dividido el número de cuadritos. exacto. Porque acá no coinciden. Cuando uno tiene la fortuna y coinciden, ah, qué nota. Por ejemplo, ¿cuáles coinciden? Ah, píllate que aquí sí coinciden. Mira, mira, mira. Acá coinciden, ¿o no? Sí. Aquí coinciden. Entonces, ¿cuánto sería acá la frecuencia? 300, 150, 100, 75. Ah, 75. Acá coinciden 75. Hagámosla entonces con la división. Si nos la aprendimos así, hagámosla con la división. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuántos cuadritos hay de acá hasta acá? 5, 10, 15 y 20. 1500 dividido ¿cuánto? 20. ¿Cuánto da eso? 75. Ah, excelente. Nos da lo que queremos. Pero uno puede tener un problemita.
un problemilla pequeño. ¿Cuál sería el problemilla? Este sería el problemilla. Vamos a ver cuál sería la frecuencia acá. Vamos a poner esto nuevo. Y con esto terminamos la clase de hoy. Resulta que nos entregan esto. Y nos dicen, Alejo, hay que medirle la frecuencia acá. Entonces, no, eso es muy fácil. Aunque no se vean los cuadritos chiquitos, yo más o menos sé que en este superior, de acá hasta acá, está muy grande esto, vámonos chiquito, de acá hasta acá, hay más o menos, de aquí a aquí hay 5, 10, 15. Y digamos que acá hay 2 y acá hay 3. O sea que hay 20. Si hubieran 20 cuadritos, ¿cuánto sería la frecuencia? Más o menos. 75. 75. Eso. Excelente. Ay, parce, pero pillen acá lo que me tocó acá. Acá, ¿dónde miro la frecuencia? Yo miro de este a este, o miro de este a este, o de este a este, no, todo eso es distinto. O mira de este a este, no, eso es muy largo. O de este a este. ¿Cómo soluciono yo el problema, muchachos? Como yo no puedo sacar una frecuencia exacta, porque eso está arrítmico, me toca sacar un promedio. Ay, ¿cómo saco un promedio? ¿A qué velocidad corre el papel? ¿A cuánto es que iba? 25 milímetros por segundo. Por segundo. Eso. Entonces yo sé que de estos 5 es un segundo, ¿sí o qué? ¿Y 10 cuánto es? 2 segundos. Muy bien. ¿Acá cuánto van? 3 segundos. Segundos. 3 segundos, muy bien. ¿Y acá? 4 ¿Y acá? 5 Ok. ¿Y acá? 6 6 segundos. 6 segundos, ¿a cuánto corresponde de un minuto? 0.6. O al 10%, a la décima parte, ¿sí o qué? Si yo dejo pasar 6 segundos 10 veces, llega un minuto, ¿o no? Sí, profesor. Entonces, eso es el 10%. Entonces yo acá puedo observar el 10% de lo que está ocurriendo en el corazón. ¿Y cuántos complejos hay acá? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y vamos a meter esto. Hay 12. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar esa cantidad de complejos que fueron ¿cuántos? 12 por 10. ¿Y por qué por 10? Porque es la décima parte o el 10% de un segundo. Y la frecuencia promedio entonces será en este caso ¿cuánto? 120 en frecuencia, en promedio. Entonces, por eso, mis muchachos, es que un electrocardiograma tiene que tener una derivada larga, que al menos me cubra el 10% de un segundo para si el ritmo está arrítmico, por supuesto, yo pueda sacar un porcentaje y con ese porcentaje yo pueda sacar una frecuencia cardíaca aproximada. No es real porque miren que a veces está cortico, a veces largo, a veces va más rápido, a veces va más lento. Entonces yo ahí solo puedo sacar promedio. ¿Listo? ¿Me entendieron? Sí, señor. Profe. Sí, profe. Sí. Entonces casi siempre podemos sacar la frecuencia dividiendo cuadritos, pero a veces no podemos. Y cuando no podemos, no nos toca otra diferente más a tener la posibilidad de sacar un promedio cuando estamos arrítmicos, en el caso de una fibrilación auricular, en el caso de una arritmia sinusal, en el caso de una
de un ritmo atrial multifocal, que son otros que vamos a aprender más adelante. Pero quizás el modelo más fácil para poder entender lo que puede llegar a ocurrir es una fibrilación auricular. Muchachos, Profe, yo espero... Hola. yo tengo una pregunta. Entonces, ¿siempre va a ser 10% o cómo voy a saber si es por más o si es por menos? Es que No, ahí- no es por menos, Sí. porque acuérdate que tú estás contando 30 cuadros, que es el equivalente a lo que ocurre en 6 segundos. Y como 6 segundos es el 10% de un minuto, entonces por eso multiplicas por 10 y no te pierdes. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendiste? Sí, profe, gracias. Mis muchachos, espero que hayan entendido lo de hoy. No es fácil, no es fácil. Lo que hicimos hoy es una cosa complicada, pero si me pusieron un poquito de atención, yo creo que hay buenas posibilidades de que me puedan entender. No. Uno tiene la impresión de que no ha avanzado mucho, pero créeme que han avanzado mucho. Hemos avanzado bastante. Si en algún momento tienen dificultades, yo puedo tratar de organizar otra clase. No tengo tanto tiempo, tanto, pero podemos organizar otra clase para poderles explicar. Pero yo quiero que entiendan. Mi obligación es que ustedes entiendan y mi deseo es que ustedes entiendan. Y eso es lo que quiero que pase. Carlos, cuéntame. En este libro de electrocardiografía de Wien se puede repasar todos estos temas, ¿cierto? Todo eso está ahí. Y créanme que es mucho más fácil cuando usted ya vio esto y vuelve y lo lee. Y cuando yo se lo explico, usted vuelve y lo lee y lo entiende más. Y si tienen dudas, me pueden preguntar. Lo que me quieran preguntar, voy a tratar de responderlo con mucho gusto. Profe, Hola. es que yo he mirado el canal y pues me hacen falta, ahí no aparecen las últimas 2 clases. Ya las tengo que montar ahorita. Como tenía problemas con la conectividad y la velocidad, ahora me pongo a montar clases. Ay, le agradezco, profe, también para mirar esta nuevamente porque tuve bastante interrupción, entonces necesito volver a mirarla. Muchas gracias. No hay problema. De hecho, van a haber 2 clases, porque yo a los de emergencia médica de cuarto también les di una clase parecida. Yo voy a montar las 2, para que puedan mirar la una o la otra, y que de una forma o de otra me puedan entender, aunque las explicaciones son similares.